concepto base para lo que estamos definiendo. Entonces tenemos un espacio muestral que, como lo hemos estado representando por un rectángulo, ¿ya? Y dentro de este espacio muestral definimos subconjuntos no unidos, mutuamente excluyentes, B1, B2, B3, etcétera, hasta B sub K, ¿ya? De tal forma que la unión de estos subconjuntos o eventos forman el espacio muestral S. Entonces, estos subconjuntos forman una partición de S. Ese es el concepto. Y dentro de este espacio, de este mismo espacio muestral, definimos un otro evento, un evento A, ¿ya? Y obviamente ese evento intersecta a los subconjuntos que conforman la partición, a algunos o a todos, de tal manera que si queremos encontrar la probabilidad de A, podemos encontrar como la suma de estas probabilidades. Y aplicando el teorema de no el teorema, sino el concepto de probabilidad condicional, encontramos que la probabilidad de ese evento externo, no ese evento externo, sino de ese otro evento A, es igual a la suma de la multiplicación de la probabilidad B1, que es una parte de la partición, por una probabilidad condicional de A dado B1, y así sucesivamente, de acuerdo al número de particiones que tenga el espacio muestral. Hemos hecho un ejemplo de esto, donde teníamos una empresa de seguros que dividía a las personas en dos tipos o dos clases, quienes son propensos a accidentes, como uno de los tipos de personas que adquieren las pólizas de seguro, y quienes no lo son. Es decir, aquí estábamos particionando el espacio muestral, que son las personas que adquieren un seguro contra accidentes en dos tipos, quienes son propensos a accidentes y quienes no lo son. Además, nos decía que las estadísticas de esta empresa mostraban que una persona propensa a accidentes tendría un accidente en un año con una probabilidad de 0,4, mientras que las personas no propensas a accidentes tenían una probabilidad de 0,2 de tener accidentes. ¿Ya? Entonces, sabiendo o suponiendo que el 30% de la población es propensa a accidentes, nos pedían determinar la probabilidad de que una persona que compra una póliza de seguro tenga un accidente en el año de validez de póliza. Este año es porque las pólizas normalmente se venden anualmente, ¿ya? Vale un año una póliza que uno se compra. Entonces habíamos dividido el espacio muestral en dos subconjuntos, lo habíamos particionado en dos, ¿no? B1, personas propensas a accidentes, obviamente personas que compran una póliza y que son propensas a accidentes, y B2, personas que compran una póliza, pero son no propensas a accidentes, o las que se pueden clasificar o categorizar como no propensas a accidentes, ¿no? Entonces el espacio muestral estaba particionado y estos conformaban las personas que adquieran una póliza de seguro contra accidentes, ¿ya? Y luego venía el evento. El evento A considera a esas personas, pero es otro evento. Y este evento A era el evento de las personas que tienen un accidente, o el evento de que una persona tenga un accidente, cualquiera, ¿no? O quizás sea más correcto, las personas que tienen un accidente. Entonces, intersecta ya sea a las personas propensas a accidentes o a las personas no propensas a accidentes, y a las personas no propensas a accidentes, ¿no? Y nos daban las probabilidades, y con esas probabilidades encontramos, de acuerdo a lo que definimos antes, la probabilidad de A, que sería la probabilidad llamada también la probabilidad total de A, de este evento. Es decir, en cristiano sería la probabilidad de que una persona tenga un accidente, o la probabilidad de las personas que tienen accidentes. La probabilidad de la cantidad de personas que tienen accidentes. Y esa probabilidad salía 0
26, es decir, 26% de los que compran una póliza tienen accidente, ¿ya? Entonces eso es bien importante para una empresa de seguros porque sabe que de cada 100 personas que compran una póliza, 26 van a cobrar la póliza porque van a tener un accidente. Entonces, ya con eso ellos establecen el costo de una póliza, ¿no? Porque saben que de 26 tienen que pagar. Obviamente, el pago por un accidente normalmente es más alto que el costo de la póliza, ¿no? La póliza puede valer, qué sé yo, por un seguro contra accidentes por 10.000 bolivianos, por decir algo, la póliza valdrá 400 o 500 bolivianos, ¿no? Y obviamente si uno tiene un accidente grave, quizás cobre los 10.000 bolivianos, ¿no? Entonces la empresa, en teoría, tiene que pagar esos 10.000 bolivianos cuando de la persona que ha comprado la póliza solo ha recibido esos 500 bolivianos. Entonces compensa con el resto, con los que no tienen accidentes, ¿no? Y ese resto en este caso es 74% de las personas que compran una póliza, pero no tienen un accidente, es decir, no usan su póliza, ¿no? No necesitan que la empresa de seguro les pague por gastos de algún accidente porque no los tiene. ¿Okay? Pero a lo que queríamos ir es a el teorema de Bayes, que toma en cuenta justamente el hecho de que un espacio muestral puede ser particionado, ¿no? Nuevamente tenemos el espacio muestral que está particionado en este caso en 4 subconjuntos cuya unión conforman el espacio muestral. Luego tenemos un evento arbitrario dentro de este mismo espacio muestral que nuevamente es A, pero ahora vamos a encontrar una diferente probabilidad. Dice, si B1, B2, B sub K constituyen una partición del espacio muestral S, como se muestra, y si A es un evento arbitrario en ese espacio muestral S, entonces dice, para R minúscula igual a 1,2, hasta K, K es el número de subconjuntos en los que se ha particionado el espacio muestral, dice, la probabilidad, ahora el teorema de Bayes nos permite calcular una probabilidad también condicional, pero diferente a la anterior, dice, la probabilidad de que sea de B sub R, es decir, por ejemplo, de B sub 1, podría ser, R podría ser 1, la probabilidad de que caiga en B1 o que sea parte del subconjunto de B1, dado a, ¿ya? Ahora es una probabilidad diferente, dado que ocurre A, ¿ya? Bien importante. La probabilidad de que sea de B1 dado a este otro evento, es igual, dice el teorema de Bayes, a la probabilidad de B sub R, B sub 1, si hablamos de B sub 1, por la probabilidad de A dado B sub R, sobre sumatoria de la multiplicación de las probabilidades de B sub I por probabilidad de A dado B sub I. Entonces, les recuerdo que la probabilidad condicional, en este caso A, es una probabilidad que reduce el espacio muestral a la condición, ¿no es cierto? Entonces, si este era el espacio muestral completo, el espacio muestral reducido, en este caso es A, es la condición, ¿sí? Y queremos encontrar, por ejemplo, la probabilidad de que sea de B1 dado ese espacio muestral reducido. Pues reducimos a eso. Entonces, realmente va a ser, la probabilidad de que sea B1 solamente va a estar incluida en esta parte, ¿no es cierto? No hay otra opción para B1. Como hicimos en la deducción de la ecuación de probabilidad condicional. Pues aquí está A, intersección B1. Entonces, la probabilidad de que sea de B1 dado A
que es el espacio muestral reducido, ese, se puede ver gráficamente, hacer solamente la probabilidad de ese espacio donde está B1, A intersección B1, sobre todo el espacio muestral, que en este caso es el espacio muestral reducido. Y eso es probabilidad de A. Y la probabilidad de A la hemos definido en lo que acabo de repasar. Es la suma de las probabilidades, de la multiplicación de probabilidades B sub I por probabilidad de A dado B sub I. Es decir, esto. Ahora ya estamos esto tomando como sumatoria, ¿no? Estoy escribiendo como sumatoria de probabilidad de B sub I por la probabilidad condicional dado B sub I. De A dado B sub I. ¿Ya? Entonces, esta es la probabilidad de A. Entonces, eso estoy reemplazando acá. Tengo en el denominador este término, pues. Y arriba, la probabilidad de B sub R intersección A, o probabilidad de D sub 1 intersección A, la estoy reescribiendo en función de su probabilidad condicional. Entonces, de ahí viene el teorema de Bayes. Eso es lo que da el teorema de Bayes. En otras palabras, el teorema de Bayes nos da una probabilidad condicional diferente a la que conocemos. Nos da la probabilidad condicional de que ocurra o el evento esté en una partición del espacio muestral, en este caso, digamos B sub 1, dado que ocurre este evento arbitrario A. Eso nos permite calcular, ¿ya? Y esta es la ecuación, cuya deducción la acabo de explicar gráficamente, y de ahí sale esa ecuación. Bueno, entonces, para aplicar esa ecuación, el teorema de Bayes en el mismo ejercicio que estamos haciendo, tenemos esta segunda parte del ejemplo. Dice, en el ejemplo anterior, suponga que una persona que compra una póliza de seguro, ya, escuchemos bien, en el ejemplo anterior, suponga que una persona que compra una póliza de seguro ha tenido un accidente dentro del primer año de validez, o dentro del primer año de haber comprado su póliza, obviamente dentro del periodo de validez de la póliza, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona sea propensa a accidentes? Voy a volver aquí y voy a borrar esto, donde aquí hemos definido los eventos, ¿no? El subconjunto o las particiones y el espacio muestral y el evento arbitral, ¿no? Entonces, ojo, el espacio muestral está conformado por ¿quiénes? A ver, repítanme, ¿quiénes conforman el espacio muestral? Las personas que compran la póliza. Eso, las personas que compran una póliza de seguro contra accidentes, ¿no? Y estas personas pueden ser B1, es decir, propensas a accidentes, o pueden ser B2, es decir, no propensas a accidentes. Obviamente, todo el conjunto está dentro del espacio muestral ese, simplemente que aquí lo he particionado ese espacio muestral. Personas propensas a accidentes, personas no propensas a accidentes que compraron una póliza de seguro contra accidentes. Y luego el evento A se presentará a las personas, ya sea de uno u otro tipo, que tienen un accidente. Son las personas que tienen un accidente, obviamente dentro del año de validez de la póliza. Eso representa A en cristiano, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, en este lado, serán las personas que tienen un accidente en el año y que son propensas a accidentes, ¿no es cierto? Aquí estarán las personas que tienen un accidente dentro del año de validez de su póliza y
que son clasificadas como no propensas a accidentes. Y obviamente la suma de ambos representa a todas las personas que tienen un accidente, ¿no?, en el año de validez de la póliza. Eso es en cristiano. Ahora, en cristiano mismo, nos piden ¿qué? Nos dicen ¿qué? Dice, en ese mismo ejemplo, dice, supongamos o suponga que una persona que compra una póliza de seguro, ¿ya?, ha tenido un accidente dentro del primer año de validez de su póliza. Ha tenido un accidente. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona sea propensa a accidente? ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir la pregunta. Dice, una persona que ha comprado una póliza, dice, ha tenido un accidente dentro del año de validez de su póliza. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona pertenezca al grupo de personas propensas a accidentes? Esa es la pregunta. En cristiano, ¿ya? Esa es la pregunta en cristiano. ¿Se entiende la pregunta en cristiano o no se entiende? Se entiende. Ya. Ahora, dígame la misma pregunta, pero matemáticamente. ¿Qué me están pidiendo? ¿La probabilidad de qué? Voy a volver a repetir el párrafo que decía, una persona que compra una póliza ha tenido un accidente dentro del primer año de validez de su póliza y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona sea del grupo de propensos a accidentes? Entonces, ¿qué me están pidiendo, preguntando ahora en términos matemáticos? ¿Cómo lo escribo? B1 quebrado, no, B1 dado a ingeniero. Exactamente. Me están preguntando la probabilidad de que sea propenso a accidentes, que sería B1, dado que ha tenido un accidente. Y eso es A, ¿no es cierto? A es el grupo de personas propensas a accidentes. B1, perdón, A no es el grupo. A es el evento o el grupo o el subconjunto de las personas que tienen un accidente. Obviamente las personas que tienen una póliza, que han comprado una póliza, ¿no?, que tienen un accidente. En cambio, B1 es el grupo de personas propensas a accidentes. Entonces, esto en cristiano sería la probabilidad de que una persona sea propensa a accidentes, dado que ha tenido un accidente, porque eso es A. Y es justamente lo que me pregunta, ¿ya? Y justamente eso es lo que da el teorema de Bayes, ¿no es cierto? Me da el teorema de Bayes, aquí está. La probabilidad de que venga de un grupo en los cuales se ha particionado el espacio muestral, B sub R, R puede ser 1, 2, 3, puede ser K, de acuerdo a en cuántos se ha particionado. Ya es lo que me da. La probabilidad de que provenga de una de las particiones, dado que ocurre un evento arbitrario dentro de ese espacio muestral, y ese evento arbitrario es A. Y es justamente lo que en este caso tenemos. Entonces sería la probabilidad de B1, que es lo que queremos, de que provenga de las personas propensas a accidentes, dado que esta persona ha tenido un accidente, o dado que está en conjunto A, que son aquellos que han tenido un accidente. Y eso entonces va a ser igual a la probabilidad, siguiendo con la ecuación anterior, B1 por probabilidad de A dado B1 sobre sumatoria de probabilidades, pero eso es probabilidad de A, lo que acabamos de encontrar en el inciso o en el ejemplo anterior, ¿ya?, que es justamente esto, pero ya lo calculamos. ¿Qué será en cristiano la probabilidad de B sub 1?
¿Qué es en cristiano probabilidad de B sub 1? Proporción o porcentaje. De que compren la póliza y sean propensos a accidentes, ¿sin qué? Eso. Es decir, las personas que son propensas a accidentes y que compran una póliza. Es decir, la proporción o porcentaje de personas que compran una póliza y que son propensos a accidentes. ¿Cuánto era esto? 0.3. 0.3, 30% eran de las personas propensas a accidentes. Las no propensas, el 70%, ¿no? Y ahora, esta otra, en cristiano, ¿qué será? La probabilidad de A dado B sub 1. ¿Qué es en cristiano? ¿Qué se presenta? A, ¿qué es? Que tengan un accidente, ingeniero. Ya, entonces, probabilidad de las personas que tienen un accidente o la probabilidad de que una persona tenga un accidente, también puede decirse así. La probabilidad de que una persona tenga un accidente, dado que Sean propensas a tener un accidente. eso sería entonces la probabilidad de que la persona tenga un accidente, dado que es una persona propensa a accidentes, porque eso es B1. ¿Y eso cuánto era el enunciado? 0.4. 0,4, ¿no? Era una probabilidad condicional. La probabilidad de que tenga un accidente, dado que es propenso a accidentes, 0,4. Y en cambio esto era la probabilidad de que tenga un accidente, dado que es no propenso a accidentes. Obviamente esa probabilidad es más baja, porque es una persona no propensa a accidentes, 0,2. ¿No? Pero en nuestro caso es 0,4. Y la probabilidad total es la que está calculada acá, ¿no es cierto? La que está, esta probabilidad total abajo, P sub A, probabilidad de A, es la probabilidad de que una persona tenga un accidente, o la proporción de personas que tienen accidentes. Sería lo mismo, está más fácil de entender. Y eso lo calculamos como igual a 0.26. Entonces, por eso, aquí, cuando nos piden calcular, nos dicen que la persona que compró la póliza ha tenido un accidente y nos preguntan cuál es la probabilidad de que esta persona sea propensa a accidentes, nos están preguntando esta probabilidad condicional, ¿no es cierto? Probabilidad de que tenga, de que sea una persona propensa a accidentes, dado que ha tenido un accidente. Y eso es, como hemos indicado, igual a la probabilidad de B1 por probabilidad de A dado B1 sobre, si no hubiésemos calculado probabilidad de A, tendríamos que usar esta ecuación, ¿no? La suma, pero ya usamos eso y encontramos la probabilidad de A. Y eso resultaba 0.26. Probabilidad de B1 es esta proporción, ¿no? Que era 30% de personas propensas a accidentes. Y probabilidad de que una persona tenga un accidente, dado que es propensa a accidentes, es 0,4. Y el resultado es 0,46. Es decir, la probabilidad de que una persona sea propensa a accidentes, dado que tuvo un accidente, es 0.4615, es decir, 46.15%. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de lo que es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes, entonces, nos permite calcular una probabilidad condicional de que esté dentro de un subconjunto o una partición del espacio muestral, dado que haya ocurrido un evento arbitrario dentro de ese espacio muestral. Otro ejemplo, simple, dice: una fábrica compra microprocesadores de 3 diferentes empresas suministradoras. ¿Ya? Una fábrica compra microprocesadores de 3 diferentes empresas suministradoras. Se supone que todos los microprocesadores que compra se fabrican bajo las mismas especificaciones técnicas, es decir, todos los microprocesadores son igualitos, en otras palabras. Es lo que quiere decir, que todos son iguales. Dice, sin embargo, en la fábrica
Se han probado los microprocesadores por muchos años y se ha obtenido la siguiente información. Entonces, una fábrica que usa microprocesadores, ¿ya? Pues una fábrica de computadoras, por decirlo. Esta fábrica que fabrica eso, computadoras, usa microprocesadores, y los microprocesadores no los fabrica, sino que los compra de 3 empresas suministradoras, ¿ya? Aquí están justamente las empresas suministradoras identificadas como 1, 2, 3. Pero ocurre que los microprocesadores que compran, de acuerdo a sus estadísticas, tienen una parte defectuosa, es decir, una proporción defectuosa, una fracción defectuosa. La 1, por ejemplo, tiene 0.02 defectuosos, la 2 tiene 0.01 defectuosos y la 3 tiene 0.03 defectuosos. Es decir, 2% defectuosos, 1% defectuosos y 3% defectuosos. Los microprocesadores que compra esta fábrica, ¿ya? Y la proporción o fracción que suministra cada una de estas empresas suministradoras es el siguiente: 0.15 de la empresa suministradora 1, 0.80 de la empresa suministradora 2 y 0.05 de la empresa suministradora 3. Es decir, los microprocesadores, la mayoría, lógico, los compra, el 80% los compra de la empresa suministradora 2, seguramente porque tiene la menor proporción de defectuosos, ¿no? Solamente 1% son defectuosos. Y seguramente esta empresa suministradora no puede abastecer suficiente a la fábrica de computadoras, entonces tiene que comprar de otras empresas también. Compra un 15%, segundo en cantidad de la empresa suministradora 1, porque tiene 2% de defectuosos. Y como eso tampoco abastece, tienen que comprar un 5% de microprocesadores de la empresa suministradora 3. ¿Ya? Entonces, aquí nuevamente vamos a ver, primero vemos qué nos pregunta. Dice, el dueño de la fábrica de computadoras, ¿ya?, que compra estos microprocesadores, dice, selecciona aleatoriamente un microprocesador, ¿ya? Entonces va a su depósito, como todos son fabricados bajo las mismas especificaciones técnicas, todos son igualitos, ¿no? No hay forma de diferenciarlos. Entonces dice, selecciona aleatoriamente un microprocesador, lo lleva al laboratorio y encuentra que es defectuoso, ¿ya? Entonces este gerente o dueño de la fábrica de computadoras va al depósito donde están guardados los microprocesadores que ha comprado de estas empresas suministradoras, escoge uno al azar, sin saber de dónde es, lo lleva al laboratorio, lo prueba y encuentra que es defectuoso. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el microprocesador seleccionado provenga de la empresa suministradora 3? Es lo que nos pregunta, ¿ya? Entonces, para poner en contexto de lo que es las particiones y el teorema de Bayes, primero dibujamos el espacio muestral. Pregunta, ¿qué conforma el espacio muestral en este caso? Los microprocesadores, Inge. Sí, los microprocesadores. Entonces aquí tengo un microprocesador y sus características que pueden ser es bueno o defectuoso. Solo tiene esas dos opciones de resultado. Otro microprocesador, bueno o defectuoso, etc., ¿no? Aquí están los cientos o miles de microprocesadores que compra la fábrica, ¿no? Algunos son de la empresa suministradora 1, algunos son de la empresa suministradora 2, otros son de la empresa suministradora 3. ¿Ya? Y son los microprocesadores. Ahora, ¿qué falta para hacer lo siguiente para aplicación del teorema de Bayes?
¿Qué tengo que hacer con el espacio muestral? Particionar. Particionar, ¿no? Lo voy a particionar en lo lógico, ¿no? En aquellos que son, o sea, microprocesadores que provienen de la empresa suministradora 1, microprocesadores que provienen de la empresa suministradora 2 y microprocesadores que provienen de la empresa suministradora 3. Voy a tratar de hacerlo proporcional. Entonces, sería V1, que es 15%, B2 y B3. ¿No es cierto? B1 más B2 más B3 tiene que sumar 100% o no. Sí, Inge. Sí, Inge. Sí. Sí. Entonces, esto suma 1.00. Entonces, ¿qué será esta columna, esta última columna? ¿Probabilidad de qué? Probabilidad de B sub I, ¿no es cierto? Esto es probabilidad de B1. Probabilidad de B2. Y probabilidad de B3. Como B1, B2, B3 conforman una partición del espacio muestral, la suma o la unión de sus conjuntos tienen que conformar el espacio muestral. Y la probabilidad del espacio muestral es el primer axioma de probabilidad. Siempre es 1 o 100%. ¿Ya? Ok, entonces nos falta identificar qué es esa segunda columna, ¿no? Y para identificar eso, sé que cuando tengo un espacio muestral particionado, puedo definir un evento arbitrario dentro de ese espacio muestral. A ese evento le he llamado A. ¿Qué será ese evento A en este caso? ¿Qué será el evento A? Los chips defectuosos. Exactamente. Bueno, no son chips, son microprocesadores, pero eso es, ¿sí? B1 eran los microprocesadores de la empresa suministradora 1. B2, los microprocesadores provenientes de la empresa suministradora 2, eso es más grande. Y B3, que es el más pequeño, microprocesadores provenientes o suministrados por la empresa suministradora 3. Entonces, A es un evento que incluye a los microprocesadores, pero aquellos microprocesadores defectuosos, ¿no es cierto? A representa el evento o el subconjunto de microprocesadores defectuosos. Entonces, ¿qué representa esta segunda columna? Por ejemplo, esto, 2% o 0.02. Será probabilidad de A. ¿De dónde vienen estos microprocesadores defectuosos? De la fracción suministrada. De la 1, de la empresa suministradora 1. Entonces, esto va a ser probabilidad de que sea defectuoso, dado que viene de la empresa suministradora B sub I. Esta primera probabilidad es de que sea defectuoso, que es A, dado que viene de B1. Este segundo será probabilidad de que sea defectuoso, dado que viene de B2. Y el 3 similar. Pregunta, ¿esas tres probabilidades tienen que sumar 100%?
¿O no? No, No tienen que sumar necesariamente 100%, ¿no es cierto? Pues ahí no suman, por supuesto que no suman 100%. Sí las particiones B sub I tienen que sumar 100% porque es una partición del espacio muestral. Ok. Ya hemos identificado los eventos y la partición en cristiano. A ver, en cristiano, ¿qué representa B sub 2? Alguien dígame. B sub 2, ¿qué representa? Este B sub 2. los microprocesadores suministrados por la segunda empresa. Eso es en cristiano, ¿no es cierto? En cambio, la probabilidad A, este subconjunto A, son los microprocesadores defectuosos, ¿no es cierto? A, microprocesadores defectuosos. Entonces, para poner matemáticamente la pregunta está clara, ¿no? Dice el dueño de la fábrica, va al depósito, escoge un microprocesador en forma aleatoria, lleva al laboratorio, prueba y encuentra que es defectuoso. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que este microprocesador encontrado defectuoso provenga de la empresa suministradora 3? Es la pregunta. Entonces, matemáticamente, ¿cuál es la pregunta? ¿Probabilidad de qué? De B sub 3 dado a, ingeniero. Exactamente. La probabilidad de que sea de B3, que es la empresa suministradora 3, dado que fue encontrado defectuoso, dado que es defectuoso. Esa es la pregunta. Y justamente eso es lo que da el teorema de Bayes, ¿no es cierto? El teorema de Bayes da la probabilidad de que venga de una parte del espacio muestral particionado, en este caso B3, dado que ocurre un evento arbitrario dentro de ese espacio muestral, y eso es A, en este caso, microprocesadores defectuosos. Entonces, lo único que tengo que hacer es ir a la ecuación del teorema de Bayes, es esta, y será probabilidad de B3 dado A. Y bueno, usarla el resto, ¿ya? Eso debe estar ya. Aquí está, ¿no? Probabilidad de B3 dado A. Esta segunda columna, como ya hemos indicado, en términos matemáticos, en términos cristianos, es la proporción de microprocesadores defectuosos o fracción de microprocesadores defectuosos. Matemáticamente es la probabilidad de que sea defectuoso A, dado que viene de la empresa suministradora B sub I. En cambio, esta es la probabilidad de B sub I o la fracción suministrada o la partición del espacio muestral. Aquí falta S. Es decir, de B1, de B2 y de B3. Y lo que nos preguntan, como ya dije, es la probabilidad de que venga de la empresa o pertenezca al grupo de microprocesadores suministrados por la empresa 3, dado que fue encontrado defectuoso. Y eso por el teorema de Bayes es probabilidad de que sea de B3 por probabilidad de A dado B3 sobre la suma de lo mismo, pero con cada uno de las particiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, probabilidad de B sub 1 por probabilidad de que sea defectuoso, dado que viene de B sub 1, más probabilidad de B sub 2 por probabilidad de que sea defectuoso, dado que viene de B sub 2, finalmente más probabilidad de B sub 1, perdón, B sub 3, ¿no? Por probabilidad de que sea defectuoso, dado que viene de B sub 3. Esta ecuación la hemos deducido y era simplemente esto. Aquí era probabilidad de A intersección B1. Probabilidad de A
intersección B3. Probabilidad de A intersección B2, ¿no es cierto? Entonces, A quería encontrar. Entonces decíamos, probabilidad de A es igual, gráficamente ahí sumamos, ¿no? Probabilidad de A intersección B1 más probabilidad de A intersección B2 y más probabilidad de A intersección B3. Entonces no necesito ni siquiera acordarme de la fórmula, ¿no? Aquí gráficamente sé que la probabilidad es la suma de estas proporciones, ¿no es cierto? De cada. Pero esto lo pongo en términos de probabilidad condicional. En términos de probabilidad condicional, eso es eso. Este segundo es esto. Y este tercero es este, ¿no? En términos de probabilidad condicional simple, no en la probabilidad condicional del teorema de Bayes. La probabilidad condicional del teorema de Bayes es esto. A esto le hemos llamado, por eso esto le hemos llamado probabilidad total o probabilidad de A. ¿No es cierto? Eso es lo que va en el denominador, algo que hicimos recién en el primer ejemplo de esta clase. Ya usamos lo que ya habíamos calculado como probabilidad de A. Entonces, reemplazando simplemente ahora las probabilidades que ya hemos identificado en la tabla, la probabilidad de B3, probabilidad de B3 es 0.05, 0.05, por probabilidad de A dado B3. Probabilidad de A dado B3 es 0.03, 0.03, ¿no? Sobre lo mismo, pero sumando todas las probabilidades. 0.15 por 0.02, más 0.80 por 0.01, y más 0.05 por 0.03. Y listo. Entonces, la probabilidad de que provenga de la empresa suministradora 3, dado que es un microprocesador defectuoso, es 0.12, bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la empresa suministradora 3 solo provee el 5% de todos los microprocesadores, aunque tiene la mayor fracción defectuosa. Por eso la probabilidad es 0.12 o 12% de probabilidad. Y así podría encontrar la probabilidad de que venga de B2, dado que es defectuoso, o la probabilidad de que venga de B1, es decir, de la empresa suministradora 1, dado que es defectuoso. Entonces, eso nos permite calcular el teorema de Bayes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, en la pregunta, ¿no debería incluir la parte defectuosa para tener en cuenta eso? ¿En cuál pregunta? ¿En el enunciado? Sí, sí, en la pregunta. En esta última pregunta, o sea, aquí en el último párrafo, ¿o qué? Sí, ingeniero, en la pregunta en específicamente. Ya, la pregunta dice, a ver, volveremos a ¿Cuál es la leer. probabilidad ahí? Aquí está la pregunta. Mm. En esta última. Estoy borrando. Dice, el dueño de la fábrica selecciona aleatoriamente un microprocesador, cualquiera, ¿no? Lo lleva al laboratorio y encuentra que es defectuoso. Entonces ya sé que es defectuoso. ¿Ya? Este microprocesador que he probado es defectuoso. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que este microprocesador seleccionado, que es defectuoso, provenga de la empresa suministradora 3? ¿Qué es lo que falta en el enunciado? ¿A qué se refiere cuando dice no debería incluir eso? O sea, ¿qué es lo que no está incluyendo? Está incluido. Está incluyendo, ¿no es cierto? La 3, que es lo que nos están preguntando. Si nos preguntaban de la empresa suministradora 1, era el mismo procedimiento, solo que hacíamos probabilidad de B1
dado A, dado que es defectuoso, ¿no es cierto? Eso sería otra pregunta. Similar el procedimiento, similar el proceso para encontrar la respuesta, ¿no es cierto? Ok, entonces, este es el último tema de este capítulo. Ojo que el teorema de Bayes tiene una aplicación increíble en todas las áreas, ¿no? De ingeniería, de administración, de economía, sin ir o exagerando un poquito en dónde se ha aplicado esto. Bueno, exagerando, una de las aplicaciones más icónicas, digamos, del teorema de Bayes es hace varios años atrás, no sé, ya hace 7 o 10 años atrás, se ha aplicado el teorema de Bayes cuando ha caído en el mar un avión de Air France, ¿ya? Y estaban buscando las partes del avión y llamaron a un matemático, porque estadísticas matemáticas, ¿no? Llamaron a un matemático norteamericano, no me acuerdo el nombre, para que les ayude a determinar, a encontrar dónde estaría más probablemente la caja negra del avión que había caído al mar, ¿no? Entonces, este matemático usó justamente el teorema de Bayes, ¿no? Dividió el espacio donde más o menos se suponía que estaba la caja negra en áreas, ¿no? Que eran particiones, ¿ya? Y determinó un evento que es donde estaría la caja negra aproximadamente, A, y en base a ciertas pistas, ¿no? Por ejemplo, aceite en el mar o restos del avión en algunos sitios de este área que era el espacio muestral, le asignó probabilidades a cada evento y dijo, es más probable que esté en este sitio. Entonces, concentren la búsqueda ahí, ¿no? Y no sé si por fortuna o porque realmente les ayudó los cálculos de este matemático, ahí encontraron la caja negra. Entonces, en resumen, el teorema de Bayes puede tener muchas aplicaciones, pero lo que hay que entender, por eso siempre repito, es el concepto. El concepto es lo que hay que entender, ¿no? Es un espacio muestral particionado, los P1 son las particiones que tienen ciertas propiedades, por ejemplo, que son eventos mutuamente excluyentes y que además la unión de estos eventos tiene que formar el espacio muestral, porque por eso es una partición. Y dentro de ese espacio muestral hay un otro evento A, que obviamente incluye a los elementos de la partición. Y con eso podemos calcular cualquier probabilidad y podemos deducir la verdad, porque se deduce gráficamente la ecuación de la probabilidad total, como lo he hecho en el último ejemplo, y también la ecuación del teorema de Bayes, como también lo hemos hecho en la gráfica que hemos dado. Entonces, ese es el último tema del teorema de Bayes, o de este capítulo de probabilidades, y vamos a pasar al siguiente tema. La práctica les voy a dar la próxima clase, ya hay una práctica relacionado con esto del concepto de probabilidad, ya eso lo vamos a dar la próxima clase. Bueno, vamos a ir al capítulo 4. Y el título de este capítulo es Variables aleatorias y esperanza matemática. ¿Ya? Siempre hemos hablado desde la primera clase en que el ingeniero tiene que usar estadística para tomar decisiones. ¿Ya? Hay varios casos donde uno necesita
aplicar estadística. Lo más cercano que ustedes, aparte de este curso, cuando van a usar estadística, probablemente sea en su proyecto de grado, en la tesis o proyecto de grado que estén haciendo, y necesitan algunos criterios de estadística, ¿ya? Para tomar decisiones y poder completar su proyecto de grado. Algo muy común que vamos a hablar más adelante en el transcurso de este curso. Una vez que salen, tienen también varias situaciones donde tienen que utilizar conceptos de estadística para tomar decisiones. El más común, quizá, como ya hablamos en la primera clase, es cuando tienen que supervisar, por ejemplo, la resistencia a la compresión del hormigón que se está utilizando en una construcción, en la construcción más bien de las columnas de un edificio. ¿Ya? Saben, han debido ver, no necesitan estar en construcción, pero han debido ver que normalmente los edificios se hacen por niveles, ¿no? No se hace todo de golpe, ¿no? Primero se hace lo que se llama la obra gruesa, que consiste todo lo que es de hormigón armado normalmente, ¿ya? Desde las fundaciones, saben lo que es una fundación, ¿no? Las zapatas seguramente han dibujado en dibujo técnico, fundaciones. Luego están las columnas, luego están las vigas. Entonces normalmente se hace primera fase, excavación, fundaciones. Una vez que tengo las fundaciones, o al mismo tiempo que están, puedo hacer las columnas de la primera planta. Una vez que están las columnas, recién voy a hacer las vigas y losas de esta primera planta. Una vez que está eso, recién puedo ir al segundo nivel, con las columnas, ¿no es cierto? Así, por fases. Entonces, normalmente uno tiene que supervisar la primera tarea de un ingeniero recién egresado, lo más común que encuentre trabajo haciendo una supervisión de algún edificio, donde necesita verificar, por ejemplo, la resistencia a la compresión del hormigón. Porque verificar el resto es fácil, ¿no es cierto? Porque, digamos, las dimensiones están, digamos, supervisando la construcción de las columnas de la primera planta. Ya. Tengo que ver las especificaciones técnicas, ¿no? Las especificaciones técnicas es un documento grueso donde es como una receta, ¿no? De cada actividad que tiene la obra, ¿no? Por ejemplo, en las columnas, dirá, las columnas se tienen que construir de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos. La armadura debe estar de acuerdo a los planos de cálculo estructural, y el hormigón tiene que tener una resistencia de, qué sé yo, 2.000 libras por pulgada cuadrada. Entonces, eso tiene que verificar. ¿Cómo uno verifica las dimensiones de la columna? Pregunta simple. ¿Cómo uno verificaría? Digamos, está lista el encofrado con la armadura antes de que vacíen el hormigón. Digamos, soy supervisor y otra es la empresa constructora. Y yo como supervisor tengo que verificar las dimensiones de las columnas. ¿Cómo hago esa verificación? Sentido común nomás, ¿no? ¿Cómo es la verificación? Las dimensiones de la columna. Todas las dimensiones puede ser con un flexómetro, ingeniero. Sí, así de simple, ¿no? Pero hay que ver los planos, ¿no es cierto? Entonces, tengo los planos, la columna B2, ¿ok? ¿Ah? 20 por 30. Entonces, voy a la armadura que está armada y listo, antes de ser vaciado, mido el flexómetro y verifico, ¿no es cierto? Fácil de verificar. Ok, ahora tengo que verificar las dimensiones de la armadura. Dice 4 fierros de FIDE 20. ¿Cómo verifico eso? En esa columna. Respuesta, la misma respuesta es. Mido el diámetro, ingeniero, de cada uno de los fierros. Exacto, lo mismo. Tengo el plano, que es estructural, no es plano arquitectónico, es un plano estructural, donde dice esta columna tiene estas dimensiones. 4 barras, FIDE 20, estribos, FIDE 6 cada 10 centímetros. Entonces voy,
al encofrado, veo, si no conozco, uno si ya conoce de ojo, al ojo ya ve qué dimensión tienen qué diámetro tienen los fierros. Si no, primera vez verificaré 20, qué sé yo, de espaciamiento entre estribos, tanto. Bueno, es fácil, ¿no es cierto? Pero la otra verificación, tengo que verificar la resistencia del hormigón, que dice 2.000 libras por pulgada cuadrada. ¿Cómo hago eso? Selecciono probetas del vaciado y las llevo a un laboratorio. Exacto, ¿no? Entonces, como ingeniero, tengo que diseñar un experimento para este caso. El experimento es lo que acaba de decir el compañero. Llevo mis probetas, mis moldes. Antes de que vacíen, ese día es el día del vaciado del hormigón. Antes de que vacíen, llevo, digamos, 10. Pido que me vacíen a mis probetas, sello, firmo con el supervisor y el constructor. Luego vacían, obviamente, el hormigón no puede esperar, ¿no es cierto? Está ahí en la hormigonera, se vacían las columnas. ¿Ya? Entonces, ocurre que yo como supervisor hago esto y el constructor también, el constructor también probablemente para verificar que está haciendo bien la construcción, va a llevar sus propias probetas, ¿no? También 10, digamos. Y de la misma mezcla, antes que se haga el vaciado en las columnas, hará su vaciado en sus probetas. ¿Ya? Entonces, luego se vacía. Perdón un segundito, voy a responder un correo urgente. Entonces, han vaciado el hormigón, listo, todavía no puedo aprobar. Normalmente el pago se aprueba con el informe del supervisor. El pago al constructor se aprueba con el informe del supervisor. Entonces yo no puedo emitir un informe como supervisor porque todavía tengo que esperar los 28 días para que fragúe el hormigón y recién se haga el ensayo, ¿no? Como hablamos en la primera clase. Entonces, pasan los 28 días, llevo al laboratorio del Instituto de Ensayo de Materiales de la UMSA, digamos, me hacen las pruebas en cada probeta y me dan un informe, ¿no? Con 10 resultados. Diferentes, normalmente son diferentes, ¿no? Entonces, saco la media y ocurre que mi media es 1999.8 libras por pulgada cuadrada, mi media muestral, ¿no? Ahora ya saben lo que es la media muestral. De las 10 probetas, mi media muestral, calculo 1999.8, y en teoría el contrato dice 2000, ¿ya? Y yo le diría al supervisor, no puedo aprobarte tu obra, ¿por qué? Porque dice 2000 y tú tienes aquí, he calculado la media, 1999.8. Obviamente he llevado esta materia de estadística y también sé que los datos, ¿qué pasa con los datos? ¿Qué pasa con los datos? Tienen un grado de dispersión, ingeniero. Tienen una dispersión, ¿no es cierto? Entonces, puedo calcular la varianza o la desviación estándar. De acuerdo a si la desviación estándar es pequeña, los datos variarán un poquito. Si la desviación estándar es grande o la varianza es grande, seguramente los datos variarán mucho, habrán puntos dispersos, ¿no? Entonces, hay una dispersión en los datos, ¿ya? Entonces, el constructor, que también ha sacado sus probetas, ha llevado al mismo laboratorio a los 28 días. El laboratorio del Instituto de Ensayo de Materiales de la UMSA le ha dado un informe con 10 resultados. Este constructor hace sus cálculos, media muestral, y resulta que su media muestral es 2000.4 libras por pulgada cuadrada. Y con toda razón me dice, me tienes que aceptar o aprobar el pago, porque yo he sacado aquí está el informe del Instituto de Ensayo de Materiales. Estos son los datos, puedes tú calcular. La media muestral es 2000.4 libras por pulgada cuadrada. Entonces estoy cumpliendo con la especificación. Esta obra o estas columnas tienen una resistencia mayor a la que se pide, que es 2000. ¿Ya? ¿Puede ocurrir esto? ¿Puede no ocurrir esto? Esa es la pregunta. ¿Puede ocurrir esto?
Sí, ¿Sí? ¿Por qué? puede haber factores que alteren, no, factores que nosotros no podemos predecir, digamos, que alteren, no sé, la formación del hormigón, su estructura, tal vez la humedad, el calor. La homogeneidad de la muestra, ¿no es cierto? El hormigón no es perfectamente homogéneo, ¿ya? Puede haber un poquito más de cemento en esa parte de la mezcla o algún agregado es mayor que en dimensión que el otro, etcétera, etcétera, hacen que varíen los datos, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente todas las probetas tienen la misma resistencia, tienen similar resistencia, pero no tienen idéntica resistencia. Entonces, puede ocurrir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Primero, que en cada caso, tanto en las 10 probetas del supervisor como en las 10 probetas del constructor, estamos hablando de que estamos tomando simplemente una muestra, ¿no es cierto? Yo tengo una muestra. Como supervisor he calculado mi media muestra. El constructor, con su muestra, ha calculado su media muestra. Puede venir un tercero, y esto pasa en las instituciones públicas, puede venir un fiscal, ¿no?, que es parte de la institución pública para el cual se está haciendo la obra, puede haber llevado sus propias probetas, este fiscal, para verificar, y también recurre al mismo laboratorio, calcula su media muestral, que puede ser diferente de las dos, o puede estar en un punto intermedio en las dos. ¿Ok? Entonces, lo que estamos tratando, y es lo que pasa en ingeniería, y los ingenieros normalmente no tratamos con valores constantes, sino tratamos con variables aleatorias. Entonces, los parámetros que estamos usando, en este caso la resistencia a la compresión del hormigón, es una variable. Y es aleatorio, ¿por qué? Porque tomamos al azar una muestra. Entonces, por eso es importante entender el concepto de la variable aleatoria y en qué se diferencia una variable aleatoria con una variable común que tratamos en matemáticas, ¿no? X es una variable, Y es una variable, Z puede ser una variable, etc. Cualquiera puede ser una variable, ¿no? Pero nosotros, como ingenieros, y para hacer el análisis estadístico de alguna variable, tenemos que hablar de variable aleatoria. Enseguida vamos a entender lo que llamamos variable aleatoria. Entonces, en ingeniería normalmente tratamos con variables aleatorias. Bueno, a un ingeniero civil, como para completar la introducción, o un ingeniero civil, para determinar la fuerza que actúa sobre una represa, necesita medir el nivel de agua que alcanzará en la misma, ¿no? Porque sabemos que el esfuerzo, o más bien la fuerza que ejerce el agua sobre una pared vertical, que es la represa, depende de la altura, ¿no es cierto? Para ello, dice, realizará un experimento para medir el aumento o la disminución de área del nivel de agua. ¿Ya? Sin embargo, al ingeniero no le interesa el nivel de agua de un día cualquiera, sino solamente el nivel máximo del agua al final de una época de lluvias y las probabilidades de ocurrencia. ¿Ya? Obviamente, cuando más alto está el nivel del agua, mayor va a ser la fuerza del agua sobre esta represa, ¿ya? Pero también ese nivel de agua es una variable, ¿no? Porque si yo voy en una época de lluvias, hago una medición con una varilla, puede llover en la noche o puede consumirse el agua de la represa en el día o en la noche. Si vuelvo al día siguiente, ese nivel puede ser más o puede ser menos, ¿no es cierto? Entonces, a este tipo de cantidades de interés, que en este caso sería el nivel de agua en la represa, determinadas por el resultado de un experimento, a este tipo de cantidades de interés determinadas por el resultado de un experimento, se le conoce como variables aleatorias. ¿Ya? Entonces, en el caso de la resistencia a la compresión del hormigón, esas cantidades son la resistencia, justamente, a la compresión del hormigón.
Entonces, las variables aleatorias son cantidades de interés o cantidades que nos interesan que se determinan como el resultado de un experimento. Como el valor de la variable aleatoria está definido o está determinado por el resultado del experimento, podemos asignar probabilidades a sus posibles valores. ¿Ya? Entonces, en resumen, una variable aleatoria es una cantidad cuyo valor se puede saber solamente realizando el experimento. Además, a cada valor de la variable aleatoria siempre se tiene asignada una probabilidad. Entonces, esa es la diferencia de una variable común que usamos en matemáticas a una variable aleatoria. Por ejemplo, una variable, por ejemplo, puede ser el resultado del lanzamiento de un dado. ¿Cuáles son los posibles valores del lanzamiento de un dado? Del 1 al 6, Inge. Exacto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces, si yo defino como variable aleatoria el resultado del lanzamiento de un dado, X, sé cuáles son sus posibles valores. ¿Ya? Entonces, la primera condición. Una variable aleatoria es una cantidad cuyo valor se puede saber solamente realizando el experimento. O sea, tengo el dado, lanzo. Y recién voy a saber si sale uno de estos. Sé cuál es su espacio muestral o los resultados posibles, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Pero además, esta variable aleatoria no solamente tiene posibles valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino cada uno de estos valores tiene asignada una probabilidad. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado del dado me dé 1? Esa es su probabilidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado del dado me dé 2? La misma, en este caso es la misma. Y de todos los valores que puede tomar esta variable aleatoria, las probabilidades son 1/6. ¿Ya? Entonces, esa es una variable aleatoria, así es como vamos a definir una variable aleatoria. Es una cantidad cuyo valor se puede saber solamente realizando el experimento. Además, cada valor de la variable aleatoria tiene siempre asignada una probabilidad. Es la que la diferencia del resto de variables. Bueno, esto vamos a explicarlo en la próxima clase. Aquí es otro ejemplo un poco más complejo de una variable aleatoria cuando se lanza una moneda 3 veces, ¿ya? Ahora tengo una reunión en la facultad.